días, ingeniero Carlos Aguilar. Mi nombre es Ronald Rodríguez. Voy a presentar el grupo, el cual vamos a dar como exposición con el tema de lo que son derivada aplicada en los circuitos eléctricos. El grupo está conformado por Johnny Rodríguez, Luis Medina, Israel Moya, Roosevelt Santos y mi persona. Yo voy a dar una breve introducción de cómo se pueden aplicar la derivada a los circuitos. Bueno, la electrónica ha originado una nueva era y esta es la era digital. Y decimos que existe una nueva era cuando empieza a cambiar la forma de pensar e interactuar de todas las personas. Esto origina la necesidad de identificar el conocimiento de los circuitos integrados y las técnicas digitales. Al momento de hablar de aplicaciones de las derivadas en la electrónica, es hablar de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en dicha rama. Las derivadas e integrales de línea suelen usarse para análisis de curvas, máximos y mínimos, o formas de onda, y sobre todo para el análisis de potenciales eléctricos y magnéticos en diseños de alto voltaje y antenas. Esto ayuda al análisis gráfico de funciones complicadas. La aplicación del concepto de derivada tiene importancia relevante en la resolución de problemas relativos a la tecnología electrónica. Resulta de importancia fundamental no solo saber qué determinada magnitud o cantidad varía respecto de otra, sino conocer cuán rápido se produce esa variación. Todo lo mencionado nos da a entender que cuando trabajamos con magnitudes que se describen usando ecuaciones que no son de tipo lineal, es necesario derivarlos, pues de esta manera podemos obtener mucha más información de dicha magnitud. Detalle del fenómeno. Los circuitos eléctricos normalmente son representados en esquemas con símbolos, como los que podemos ver en la imagen. Los tipos de circuitos eléctricos. Circuito de un solo receptor. El receptor transfiere la misma carga que el generador. El receptor se expandirá a una intensidad de corriente idéntica a la del circuito total. La única resistencia del circuito en este caso será el receptor. Los circuitos en serie son los receptores que se conectan el uno al otro. Los circuitos en paralelo. En estos circuitos los receptores se conectan a todas las entradas. En los circuitos mixtos combinan serie y paralelo. Tipos de circuitos eléctricos: serie, paralelo, mixto y corriente alterna. Serie. En estos circuitos los receptores se conectan uno al otro, el final del primero con el final del segundo sucesivamente. Hay tres tipos de circuitos eléctricos en corriente alterna: recesivos, inductivos y capacitivos. Los recesivos constan de resistencias puras, también llamadas circuitos R. Los inductivos constan de bobinas puras, también llamadas L. Los capacitivos constan de condensadores puros, también denominados C. Yo les voy a hablar sobre el análisis de la presencia del cálculo diferencial en el proceso. La derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuesta a una función a la que se están alterando sus valores iniciales. En una función límite, hacia el cual tiende la razón entre el incremento de la función y la correspondiente a la variable cuando el incremento tiende a cero. Además, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto y está definido por la ecuación: la derivada de una función es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x todo sobre h. Su importancia a la hora de un cálculo o un gráfico es notable, ya que es muy usada en el área de la ingeniería, que es una herramienta muy importante para realizar los cálculos. En este ejercicio se ve inmerso la razón de cambio, que es la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio, y para ello se tiene la función obtenida del ejercicio, que es la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 por resistencia 2 sobre la resistencia 2 más la resistencia 1. Para calcular la derivada de esta función se usarán las
fórmulas de reglas de la derivación para realizar un cálculo más rápido en vez de usar la derivada por definición. En este caso tenemos la división y la fórmula sería la derivada de la primera por la segunda menos la derivada de la segunda por la primera, y todo eso dividido para la segunda función elevada al cuadrado. Y en el ejercicio que nos queda como la derivada de la resistencia 1 por resistencia 2 por la resistencia 2 más resistencia 1 menos la resistencia 1 por resistencia 2 por la derivada de la resistencia 2 más la resistencia 1. Todo eso dividido para la resistencia 2 más resistencia 1 elevada al cuadrado. Y además se inmerso dos operaciones más de derivación, que es la derivada por la multiplicación y la derivada por la suma o resta de derivadas. Aplicación de la derivada en circuitos eléctricos en la app MATLAB. En los circuitos eléctricos se obtiene la representación de la derivada equivalente cuando se encuentra en paralelo. Esta se representa mediante la observada en pantalla, que vendría a ser 1 sobre resistencia equivalente igual 1 sobre resistencia número 1 más 1 sobre resistencia número 2. Sobre la misma, si R1 y R2 aumenta a una razón de 0,01 ohmios sobre segundo y 0,02 ohmios sobre segundo respectivamente, hay que calcular la razón de cambio de la resistencia equivalente, que vendría a ser R130 R290, tanto si la razón de cambio como en el procedimiento de MATLAB, tanto como R3 y R4. Aumentando la derivada en la representación de la fórmula de resistencia en paralelos, se tuvo que aplicar mediante proceso apartado el proceso de la derivada de la división, que vendría a ser la U' por V más U por V'. Todo esto en el denominador sobre V al cuadrado, dando así la formulación de la siguiente vista en pantalla y eliminando semejanzas, dando así la resistencia equivalente, que vendría a ser la representación de R1, R2 y R3 y R4. Para finalizar este procedimiento, le aplicamos run en el proceso, dándonos así el debido llamamiento de R de resistencia equivalente, que nos vendría a dar 0,0069. En conclusión, gracias a la materia de cálculo diferencial podemos decir que es importante, ya que forma parte de las matemáticas y que es fundamental en el desarrollo de algunas operaciones de cálculo. La aplicación de las derivadas son una gran herramienta fundamental y eficaz para el análisis de sistemas, ya sean mecánicos como electrónicos, ya que fortalecen de manera precisa y puntual en el desarrollo y el comportamiento de un sistema a base de ecuaciones diferenciales, en lo cual su resultado genera un sistema de comportamiento del circuito. Recomendaciones. Se recomienda identificar las diferentes funciones en las cuales tiene la ecuación que vamos a derivar, ya que si una función compuesta se separa, no podríamos confundir a la hora de realizar una derivada. Es decir, siempre hay que recordar una de las reglas más importantes, que es la regla de la cadena, que nos ayuda a evitar confusiones. Y por último, hay que recordar que siempre debemos leer un ejercicio cuantas veces sea necesario, ya que si no leemos correctamente se nos complicará entender el problema y podremos realizar de una manera adecuada el ejercicio. Muchas gracias.